Hoy vamos a contar la historia de una psicóloga que fue prácticamente borrada del mapa. Una mente absolutamente brillante que se atrevió a cuestionar las mismísimas bases del psicoanálisis. Y claro, pagó un precio muy alto por ello. Esta es una de esas historias que nos demuestran que las ideas que triunfan no siempre son las mejores, sino las que tienen el poder de su parte. Pensemos un momento en esta pregunta, porque es el centro de todo lo que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando la mitad de la humanidad es definida, analizada y explicada casi siempre desde la mirada de la otra mitad? Y ojo, que no es una pregunta hipotética. Fue la realidad de la psicología durante muchísimas décadas. Y sus ecos, de alguna manera, nos llegan hasta hoy. Bueno, para entender la revolución, primero hay que entender cómo era el imperio. Y a principios del siglo XX, el campo de la psicología tenía un emperador indiscutible, Sigmund Freud. Sus teorías no es que fueran influyentes, no, eran la ley, el filtro a través del cual se entendía toda la mente humana. Y el concepto central de Freud sobre la psicología femenina era la famosa envidia del pene. Lo increíble es que esto no se presentaba como una posible teoría, sino como un hecho científico irrefutable. La idea era que el desarrollo de una mujer era, en el fondo, una reacción a una carencia biológica. Y esta idea se convirtió en la piedra angular para entender a las mujeres durante muchísimo tiempo. Y claro, esto no era una idea aislada, formaba parte de un sistema de pensamiento completo donde lo masculino era la norma, el punto de partida, y lo femenino era la desviación. La psique de la mujer no se estudiaba por sí misma, sino siempre comparándola con el hombre, y por supuesto, concluyendo que le faltaba algo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. A ver, nadie niega que Freud fue un pionero, pero también era un hombre de su tiempo, totalmente inmerso en la cultura patriarcal de la Viena de principios de siglo. Así que la pregunta que algunos empezaron a susurrar fue: ¿cuánto de todo esto es ciencia universal y cuánto es simplemente un reflejo de su propia sociedad? Y en medio de este dogma, de estas ideas que parecían escritas en piedra, aparece nuestra protagonista, Karen Horney. Ella no era una desconocida que llegaba de fuera, para nada. Era una psicoanalista brillante, formada en la mismísima tradición freudiana. Pero precisamente por estar dentro, fue capaz de ver las grietas del edificio y se atrevió a cuestionarlo todo. Escuchemos bien esta frase, porque es una auténtica declaración de guerra intelectual. En apenas unas pocas palabras, Horney cambia el foco por completo, lo saca de la biología y lo pone en la sociedad. El problema, nos dice, no está en el cuerpo de la mujer, sino en el mundo que la rodea. Esta batalla de ideas se libró en un frente muy concreto. Horney no se limitó a criticar a Freud, no. Lo que hizo fue desmontar su argumento principal y proponer una visión radicalmente nueva sobre qué es lo que nos moldea como personas. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Es el choque de dos mundos. A la izquierda, la visión de Freud, la mujer definida por lo que le falta. A la derecha, Horney le da la vuelta a la tortilla. Primero con una idea súper provocadora, la envidia del útero, sugiriendo que quizás los hombres sienten ansiedad por no poder crear vida. Pero su argumento más potente es el segundo. La verdadera envidia no es hacia la anatomía, sino hacia el privilegio social. No se envidia un órgano, se envidia el poder, la libertad y las oportunidades que la cultura de la época daba a los hombres por sistema. Y esta es la gran conclusión de Horney. Nuestras neuras, nuestras ansiedades, nuestros conflictos no vienen de fábrica, no surgen de nuestra biología. Vienen de la inseguridad y de las presiones culturales que nos rodean. El foco se movía del cuerpo al mundo. Y eso, creedme, lo cambiaba absolutamente todo. Pero Horney no se quedó solo en la crítica. A partir de ahí, empezó a construir su propia teoría y explicó cómo las presiones de la sociedad, sobre todo en las mujeres, nos empujan a perseguir un ideal imposible, una versión perfecta de nosotras mismas que, paradójicamente, nos aleja de quienes somos de verdad. En la base de todo esto, ella colocó lo que llamó la ansiedad básica. Es esa sensación profunda de desamparo que podemos sentir si en nuestra infancia no nos sentimos seguros, queridos y protegidos. Ese sentimiento, según ella, es el motor oculto de muchas de nuestras luchas de adultos. Y para las mujeres, esta ansiedad básica se dispara por culpa de lo que Horney describía como mandatos imposibles y contradictorios. La cultura las empuja en direcciones opuestas al mismo tiempo. Piensa en la historia de cualquier mujer moderna. Se le dice: ten éxito, pero no intimides a los hombres. Sé fuerte, pero no parezcas agresiva. Sé independiente económicamente, pero no dejes de ser la cuidadora principal. Es un intento constante de hacer malabares con expectativas que se anulan entre sí, y es una fuente brutal de neurosis. Y este es el precio a pagar. Perseguir ese yo idealizado, esa mujer que llega a todo, que es perfecta en todo y cumple todas las expectativas, nos desconecta de nuestro yo real, de lo que de verdad queremos y necesitamos, y eso genera una insatisfacción tremenda.
Podríamos pensar que todo esto es historia de la psicología, algo que ya pasó. Pero es que las ideas de Horney hoy resuenan con una fuerza increíble. Lo que nos lleva a una pregunta clave. Si sus ideas eran tan potentes, ¿por qué no son más conocidas? ¿Por qué no se convirtieron en la nueva norma? Pues la respuesta, como casi siempre, está en el poder. Cuando Horney desafió a Freud en los años 30, no estaba retando solo una teoría. Estaba retando a toda una institución, a todo el establishment psicoanalítico. Y la reacción fue brutal. En 1941 fue marginada y en la práctica expulsada. Sus ideas no encajaban, eran incómodas, y la estructura de poder, dominada por hombres, prefirió silenciarlas durante décadas. Y aquí es donde vemos lo increíblemente actual que es Horney. La búsqueda de ese yo idealizado que describió es la dinámica que alimenta la cultura de la perfección de Instagram. La ansiedad por la validación externa es el motor de los likes. La autocrítica feroz al compararnos con vidas que parecen perfectas. Horney ya nos dio las claves para entender todo esto hace casi un siglo. Y este es, quizás, su legado más importante y universal. Aunque su punto de partida fue la psicología de la mujer, sus conclusiones valen para cualquiera. Horney nos enseñó que cuando una cultura te dice constantemente cómo debes ser, en lugar de dejarte espacio para descubrir quién eres, el resultado siempre es sufrimiento psicológico. Y cerramos con esta reflexión. Volver a leer a Horney hoy no va de cancelar a Freud, ni de atacar el pasado, va de entender la historia con ojo crítico para liberarnos de ideas que hemos heredado y que quizás ya no nos sirven. Se trata de recuperar una voz brillante que fue silenciada para que nos ayude a entender nuestros líos actuales. Porque a lo mejor la psicología feminista no nació con un hashtag, sino mucho antes. Empezó cuando una mujer hace casi 100 años se atrevió a decir: no somos inferiores, estamos condicionadas.